Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien, en salud, juntos, en armonía y esperando el mensaje de este viernes. ¿A cuánto les gustan los viernes de enseñanza? Hoy quiero hablar de un tema para responder una pregunta. Responder una pregunta que tal vez se hacen muchos cristianos y que se ha convertido incluso para aquellos que están apartados de las cosas de Dios como una excusa para no buscar a Jesús. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Cuál es ese dilema? ¿Es Dios un Dios justo? ¿Dios de verdad es un Dios justo? ¿Dios permitiría que alguien muera y se vaya al infierno sin haber escuchado nada de Jesús? ¿Permitiría que alguien vaya al infierno? Porque muchas personas dicen, bueno, el que no escuchó de Jesús sería injusto mandarlo al infierno. Entonces, la pregunta ¿es Dios justo de verdad? ¿Dios permitiría que alguien que nunca escuchó el nombre de Jesús muera y vaya al infierno? Y tal vez alguna persona pudiera contestar, bueno, tal vez hay otra manera de ir al cielo. Tal vez exista otra manera que no sea a través de Jesús para llegar al cielo. No sé, algún tipo de atajo, yo no sé. Mi hermano, déjeme decirle algo. Eh, Dios es justo. Dios es justo todo el tiempo. Y otra cosa que quiero decirle es que no hay otro camino que nos lleve al cielo si no es a través de Jesús. Mire lo que dice, por ejemplo, Juan. Busque en su Biblia el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. ¿Lo tiene? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero mire lo que dice al final. Nadie viene al Padre sino por mí. No solamente Jesús dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, sino que al final te dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús nos está diciendo, mi hermano, que no hay otra manera de llegar al cielo. No hay atajos, no hay ningún tipo de camino distinto para que ninguna persona pueda llegar al cielo. Y cuando dice nadie, incluye a los ateos, al que cree más o menos, al que cree de acuerdo a lo que le conviene. Todos entramos allí. Jesús dice, nadie va al Padre. Es decir, nadie va al cielo si no es a través de Él. Así que, ¿qué pasa con esas personas que pudieran decir que nunca han escuchado de Jesús y mueren? Y la Biblia dice, si en vida no buscaste a Jesús, el boleto al infierno está comprado, mi hermano. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo Jesús? El que no buscó a Jesús en vida, cuando muera, no alimentes esperanzas de que nunca buscaste a Jesús y tú dices que fuiste buena gente, que no hiciste nada a nadie y mueres y piensas que vas a ir para el cielo. La Biblia es clara, mi hermano. El que no buscó a Jesús el tiempo que estuvo en vida, cuando muera no hay excusas. El camino es el infierno. No hay otro. ¿No? Miren lo que dijeron, por ejemplo, los discípulos. Vaya conmigo a Hechos 4, versículo 12. Hechos 4, versículo 12. Miren lo que dijeron los apóstoles. Y en ningún otro, dice Pablo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Voy a repetirlo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos
ser salvo. Así que mi hermano, si Jesucristo no es la persona que nos lleva al cielo, no hay otro. La Biblia dice que solamente hay uno que nos pueda llevar al cielo. Y mi hermano, si la Biblia dice que nadie viene al Padre si no es por Él, imagínese eso, mi hermano. Imagínese eso. Si Jesús no nos lleva al cielo, ¿quién nos va a poder llevar al cielo? Tus buenas acciones, porque fuiste una persona que no te metiste con nadie, no buscaste a Dios, pero tampoco te metiste con nadie. Porque hay gente que dice, no, yo no he hecho mal a nadie. Yo soy una persona tranquila, yo no me meto con nadie, yo estoy en mi casa tranquilamente. Soy buena gente, ayudo cuando puedo. Así que yo tengo que ir para el cielo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el pasaje al cielo es Jesús. Así que si tú fuiste buena gente, o tú crees que fuiste buena gente, pero no buscaste a Jesús, el boleto al infierno, mi hermano, va sin escala. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que mi hermano, entonces yo quiero hablar de esto en este viernes de enseñanza, porque yo he escuchado eso. Yo he escuchado a personas decir, pero yo no le hago mal a nadie. Yo soy una persona buena gente, coopero cuando hay que cooperar. No me meto en la vida de nadie, vivo en mi casa encerrada. No voy a iglesia, sí, es cierto, pero tampoco me meto con nadie. Yo vivo en mi casa tranquilo. No friego a nadie. Y piensan que por ese argumento, cuando mueran van al cielo. Mi hermano, si conoces a alguien que piensa así, por favor, hazle entrar en razón. La Biblia dice, Jesús lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si no conociste a Jesús, estás en problemas el día que Dios decida acabar con tu vida terrenal. Ahora, mi hermano, esto crea un dilema. Crea un dilema. Porque habrán personas que para justificarse dirán, pero yo nunca oí hablar de Jesús, así que yo tengo exoneración. Yo estoy exonerado y por desconocimiento yo debo que ir al cielo, porque yo nunca tuve la oportunidad. Bueno, mi hermano, esta pregunta la responde el apóstol Pablo y aquí va el texto base de esta enseñanza. Vaya conmigo al libro de Romanos. Vaya al libro de Romanos capítulo 1. Romanos 1, vamos a leer del 16 al 20. Por favor, preste atención a lo que dicen estos versículos. Romanos capítulo 1, del 16 al 20 dice así. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20 dice, porque las cosas indivisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, y me gusta el final, no tienen excusa. Mire, subraya en su Biblia esta última parte. Por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Así que yo vuelvo a tocar el tema. ¿Qué hay de aquellas personas que argumentan que no tuvieron la oportunidad de escuchar de Jesús y por lo tanto creen que por desconocimiento deben ir al cielo? Por eso quiero hablarles en este viernes de enseñanza de cuatro factores. De cuatro factores que salen de lo que dice Romanos 1 y parte de Romanos 2, que guarda relación con este tema de el argumento que tal vez algunos quieran esgrimir
en el sentido que como nadie les habló de Jesús, en consecuencia si mueren, tienen derecho de ir al cielo porque nadie les habló de Jesús. Quiero hablar de 4 factores importantes y presta atención porque esto es trascendental en la vida de toda persona en general. El primer factor es el factor de la revelación. El factor de la revelación. ¿Qué nos enseña este factor de la revelación? Que todo hombre tiene algo de luz. Todo hombre tiene algo de conocimiento de Jesús. La Biblia nos enseña que nadie tendrá excusas para decir que no oyó de Jesús. Pero yo quiero explicarlo de manera más detallada. Vaya conmigo, por ejemplo, a lo que dice el libro de Juan. Vaya nuevamente a Juan 1:9. Es solamente una pequeña referencia. Mire lo que dice Juan 1:9. Aquella luz verdadera, hablando de Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquella luz verdadera que ilumina a todo hombre, viene a este mundo. Ok, hagamos una acción como si estuviéramos en un tribunal. En el tribunal están de un lado las personas que dicen que no conocieron a Jesús y que en consecuencia ellos consideran que deben ir al cielo. El apóstol Pablo es el que hace de abogado acusador y él va a probar que eso no es cierto. Y nuestro Padre Celestial, por lo tanto, es el juez. Entonces tiene la palabra los mundanos, aquellas personas que se aferran a esa idea de que, bueno, como yo no conocía ese tal Jesús, yo debo ir al cielo. Y ellos se presentan delante del Padre y dicen: Padre amado, nosotros no teníamos conocimiento. Nosotros éramos ignorantes. Nadie nos habló de Jesús. Así que nosotros no sabíamos cómo ser salvos. Nosotros debemos ir al cielo porque nadie nos enseñó, nadie nos instruyó, nadie nos habló de este Jesús. Éramos ignorantes, no teníamos conocimiento. En consecuencia, nosotros consideramos que tenemos todo el derecho de ir al cielo. Ese es el argumento de los paganos. Vamos a ponerle un nombre: los paganos, los apartados, si usted quiere ponerlo así. Entonces el apóstol Pablo, que es el abogado acusador, el que va a probar que no es cierto lo que dicen aquellos de que nadie les enseñó de Jesús, y él dice, el apóstol Pablo toma la palabra y le dice a nuestro Padre Celestial: bueno, yo voy a probarles, oh Señor, que estos paganos que se agarran de una supuesta ignorancia para decir que no conocieron de Jesús, no es cierto. Yo voy a probarle. Yo traje a 2 testigos. Yo traje a 2 testigos, dice el apóstol Pablo, para probar que estas personas sí tenían conocimiento de Jesús. Que no es cierto el argumento de ellos aferrándose a una supuesta ignorancia para decir que no conocían de Jesús y en consecuencia, producto de ese desconocimiento, tienen el derecho de ir al cielo. Yo traje mis 2 testigos. Y el apóstol Pablo hace pasar al primer testigo. Usted sabe cómo es el procedimiento. Lo sientan, lo juramentan, le leen los artículos referentes al falso testimonio. Él jura decir la verdad y se identifica. Él da su nombre, de su nombre. Y él dice: yo soy la creación. Yo soy la creación. Y le pregunta el apóstol Pablo: ¿usted va a probar la existencia de Dios? Y él dice: sí. Y vamos para que lo veamos usted y yo, vayamos nuevamente a lo que dice Romanos 1, 19 y 20. ¿Lo tiene? Está en Romanos 1, 19 y 20. Mire lo que dice. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas indivisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Él les está diciendo: mire,
La sola creación del mundo habla de la existencia de Jesús. Nadie ha podido probar que la creación del mundo provino de aspectos meramente naturales. Los científicos se han revolcado, han tratado de crear sus teorías, la teoría de Darwin, varias teorías que trataron de hacer ver que el mundo se creó de manera natural. Pero la historia ha demostrado que hubo mano sobrenatural en la creación del mundo. Así que el apóstol Pablo, con su primer testigo, dice: solamente la creación del mundo debe hacer entender a la gente que hubo una mano divina, hubo una mano sobrenatural para la creación de todo lo que conocemos y que podemos ver todos los días. Mire lo que dice, por ejemplo, el Salmo 19:1. Búsquelo. Salmo 19, versículo 1. Salmo 19:1 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La Biblia enseñándonos que el solo hecho de levantarnos, ver el amanecer, ver el movimiento de traslación, el movimiento de rotación, la distancia del sol, de la luna, las constelaciones, todo eso tuvo que haber. Los científicos no han podido comprobar que eso fue hecho de manera natural. Por lo tanto, está acreditado. Y solamente la creación del mundo nos demuestra que hay un Dios que existe, que tiene control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Mire lo que dice Romanos 2. Volvamos nuevamente a Romanos. Romanos 2, versículos 14 y 15. Romanos 2, 14 y 15. Mire lo que dice estos versículos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Esto no es un trabalengua. Voy a volver a repetir. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, es hablando de los mundanos que no respetan las leyes naturales de Dios, estos, aunque no tengan ley, son ley en sí mismos. Y mire lo que dice el 15: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y aquí viene el segundo testigo. El segundo testigo que aporta el apóstol Pablo a este proceso, igual lo sientan, lo juramentan y le piden que dé su nombre. Y él dice: yo me llamo Conciencia. Mi nombre es Conciencia. Dando a entender, mi hermano, amado hermano, que mediante la conciencia nosotros tenemos que entender y saber que existe un Dios. Aquí lo dice el versículo 15: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mi hermano, los ateos tratan de una forma poco sostenible de la no existencia de Dios, pero su conciencia les enseña, así como a nosotros que creemos en la creación del mundo a través de Dios, que sí hubo una mano divina que lo creó todo. Así que, mi hermano, estos dos testigos: el primer testigo, la creación, que es el testigo externo objetivo, y el segundo testigo, que es la conciencia, que es algo interno, que es subjetivo de cada uno. Nosotros sabemos que para que todo sea tan perfecto tiene que haber un poder sobrenatural, el poder de Dios, que lo creó todo. Y usted conoce, solamente basta leer la Biblia. Tenemos suficientes argumentos para demostrar que todo fue producto de una mano divina y no de una mano natural, no de acciones naturales, como los científicos se empecinan en hacer ver. Así que el primer factor es el factor de la revelación. El segundo factor es el factor del rechazo.
¿Qué dice este factor del rechazo? Este factor nos enseña que toda persona tiene algún tipo de luz y que la luz rechazada aumenta la oscuridad. El factor de rechazo nos enseña eso. La luz que rechazas, la luz de Dios que rechazas, aumenta la oscuridad. Mire lo que dice Romanos 1:21 al respecto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envenecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ah? Y es lo que pasa con mucha gente. Mucha gente se resiste a creer de la existencia de Dios, y como dice este versículo, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se empecinaron en ese raciocinio absurdo de que Dios no existe, de que todo se paga aquí, y de que eso de vida después de la muerte no existe. Mira, mi hermano, la Biblia es clara y nos enseña. La vida que tiene un periodo de tiempo es esta. La próxima vida es eterna, ya sea en el cielo, ya sea en el infierno. Eso ya lo hemos hablado ya. La que tiene periodo de determinación es esta vida, la que estamos viviendo ahora. Pero esta vida es la que nos dice a dónde iremos después de muertos. Y la Biblia es clara. Jesús lo dijo. Nadie viene al Padre, o sea, nadie va al cielo si no es por Él. Jesús lo dijo. Nadie que diga que no me conoce, nadie que no me buscó en vida, cuando muera no tenga esperanza de que va para el cielo. No la tenga. Y ya la creación y la conciencia hablaron. La creación y la conciencia nos dicen, tú no puedes decir que no conoces a Jesús, porque la sola creación del mundo habla de la existencia de Jesús. Y tu conciencia te debe indicar de que hubo una mano sobrenatural en la creación de todas las cosas. Por lo tanto, este segundo factor del rechazo nos habla de aquellas personas que se empecinan en pensar de que Dios no existe y se aferran a esa, como los ateos, los agnósticos. Ellos se aferran a la idea de que Dios no existe y que esa historia de que el cielo y el infierno, eso es mitología, eso es historia. Son teorías que no están acreditadas. Pero la Biblia lo enseña y han habido ejemplos, mi hermano, de que después de esta vida nos espera otra. ¿Dónde? Depende de qué hagamos en esta. La Biblia es clara en cuanto a eso. Así que, ¿por qué el hombre rechaza la verdad? ¿Por qué el hombre rechaza la verdad? La rechaza por su pecado. Mire lo que dice el versículo 18 de Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ese término detienen, ¿qué significa? Ese término detienen significa que uno resiste la verdad, refrena la verdad, no le da paso a la verdad. Y la Biblia nos enseña que este factor del rechazo nos demuestra que aquellas personas que reniegan de la existencia de Dios, no es que no han oído de Él, simplemente resisten admitir su existencia. Y al admitir su existencia o rechazarlo, demuestran la luz o la poca luz que tiene. La poca luz que tiene, pues la luz rechazada aumenta la oscuridad. Al no admitir la existencia de Dios, lo que estamos es exhibiendo ignorancia espiritual y oscureciendo nuestro panorama espiritual para cuando venga el tiempo de la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿por qué la gente no cree en Dios? ¿Por qué algunas personas dicen yo no creo en Dios? No creen en Dios por algo sencillo. Porque si creen en Dios, tienen que reconocer
que deben hacer cambios y ajustes en su vida. Así que su estilo de vida personal, apartado de Dios, y aquí está la creación y la conciencia que defienden la existencia de Dios. Y ellos dicen, bueno, si yo le hago caso a eso, de la creación y la conciencia, significa que yo tendré que hacer ajustes en mi manera de vivir, en mi equivocada manera de vivir. Tendré que hacer cambios y ajustes, porque no estoy viviendo conforme como a Dios le agrada. Y si yo admito la creación y la conciencia, tengo que hacer ajustes. Y mi hermano, tener que hacer ajustes en tu vida, a veces es duro. Entonces muchos dicen, prefiero resistir la existencia de la verdad y aferrarme a la idea de que Dios no existe. Pero no es que no tengan conocimiento de la creación y que su conciencia no les diga que existe una mano poderosa sobrenatural en la existencia de todo, sino porque les conviene el estilo de vida que llevan y dicen, ven acá, a mí me conviene resistirme, a mí me conviene aferrarme a la idea de que Dios no existe. Y entonces al aferrarme a esa idea, ¿qué sucede? Su camino se vuelve tinieblas y su corazón se oscurece, que es lo que pasa con mucha gente. Tienen su corazón oscurecido porque se resisten a creer de la existencia de Dios. Mire lo que dice, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses. Busque segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 9 en adelante. Mire lo que dice aquí. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Dice, incluso cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y mire lo que dice el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Quiero leer nuevamente este versículo, porque aquí el versículo señala que Dios le envía, Dios le da un poder engañoso para que crean en algo que no es cierto. Mira lo que dice el 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Ahora, ¿por qué Dios a estas personas que se resisten en creer en su existencia les envía un poder engañoso para que crean una mentira? ¿Por qué Dios enviaría una mentira para que la gente crea en ella? Por lo que dice el versículo 12. Dice así, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿A cuánta gente no conoce usted así? ¿A cuánta gente? Gente que conoció la verdad, que oyó de la verdad, gente que oyeron de Jesús, saben de Jesús, pero sencillamente se niegan a vivir como Jesús quiere que vivamos. Dicen, no, yo he oído de Él y todo, pero yo no quiero vivir al estilo que Él me manifiesta. O sea, oyeron la verdad, saben de la verdad. Y por eso la Biblia dice que Dios, sabiendo eso, bueno, ¿tú quieres vivir así? Entonces Dios le hace creer sus mentiras para que sean condenados después porque se negaron a reconocer la verdad. Y así hay mucha gente, familiares y amigos nuestros, que saben de Jesús, han oído hablar de Jesús, pero sencillamente no quieren venir a Él, porque venir a Él implica tener que hacer ajustes en su vida personal, tener que cambiar ciertas cosas que tal vez hasta el momento se necesiten en dejar. Y por eso Dios, sabiendo eso, dice, bueno, ¿quieres vivir así? Entonces Dios te hace creer una mentira para que cuando llegue el momento del juicio seas condenado por no haber creído en la verdad. Como dice aquí, todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en su injusticia, ¿no? Y mi hermano, las personas que están en la oscuridad, las personas que están apartadas de las cosas de Dios, creen que los necios somos nosotros. Miren lo que dice Romanos 1:22. Miren lo que dice Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, ellos piensan que los necios somos nosotros. Ellos piensan que los que seguimos a Jesús somos los tercos. Ellos están bien. Y por eso la Biblia lo dice. Profesando ser sabios, se hicieron necios.
¿A cuánta gente usted conoce así? Que cuando tú vienes a la iglesia te critican y te dan miles de argumentos para que tú no tengas que venir a la iglesia. ¿A cuánta gente usted conoce así? Se creen sabios en su opinión, pero la Biblia dice que creyendo ser sabios, lo que son unos necios y no saben que se están camino a la condenación, porque mi hermano tendremos que rendir cuenta. Y cuando rindamos cuenta delante de Dios, nadie podrá escapar, ni nadie podrá decir, yo soy exonerado porque yo no oí hablar de Jesús. Todos. El que argumente, cosa que es difícil, el que argumente y diga, yo no he oído hablar nunca de Jesús, así que yo no sé cómo, yo no sabía cómo ser salvo. La creación del mundo habla por sí sola. La sola creación. Y si tienes un poquito de sentido común, tú tienes que entender que hubo una mano sobrenatural en la creación del mundo. ¿Cuánta gente, mucha gente que creen en la ciencia como Dios en vez de creer en el Dios de la ciencia? Se aferran a las cosas científicas para justificar la no existencia de Dios en el mundo, cuando es totalmente falso. Y desde aquella época ya Dios había establecido que el mundo era redondo, y todas estas cosas que se descubrieron años después, ya la Biblia las contenía, ya la Biblia las había establecido. Y los científicos todavía se están revolcando todavía, tratando de entender cómo la Biblia de tantos años atrás ya había establecido muchas cosas que el hombre descubrió muchos años después, lo que ratifica la existencia de un ser divino en la creación del mundo. Vamos al tercer factor. Ya hablamos que el primer factor es el factor de la revelación, que nos enseña que todos tienen algo de luz. La segunda, que es el factor que nos enseña, el del rechazo, que nos enseña que la luz rechazada aumenta la oscuridad. Ahora vamos al tercer factor, que es el factor de la recepción. Este factor de la recepción nos indica que la luz obedecida aumenta la luz. Aquí es todo al revés. La luz que tú obedeces al camino de Jesús aumenta tu capacidad espiritual, aumenta tu luz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este factor de la recepción es importante porque nos enseña que la creación y la conciencia nos hablan de la existencia de Dios, y si reconocemos que eso es así, eso nos da más luz delante de las demás personas. Y es lo que cada día de servicio, bueno, ahora los viernes y los domingos que damos pues, a través de esta vía por internet, que le estamos dando luz y conocimiento a nuestros hermanos, con la intención de que ellos esa luz la irradien en otros, la compartan con otros, ¿no? Y que esa luz que tienen ustedes, producto de la palabra que reciben, irradie, ilumine a otras personas para que vengan a los pies del Señor, porque esa es la meta. El factor de la recepción es eso. Mientras obedezcas la voz del Señor, tendrás más luz, y tu luz brillará donde quiera que estés. Y esa luz alumbrará a otras personas que están en oscuridad para traerlas a la luz admirable del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Por eso, este factor de la recepción es uno de los más importantes. Y ahí entramos usted y yo, que creemos que todo fue creado por un ser supremo, por nuestro Dios, por nuestro Padre Celestial. Y al admitirlo, reconocerlo y vivirlo, nosotros irradiamos una luz que donde quiera que estemos brillará, porque reconocemos la existencia de Dios. Y si reconocemos la existencia de Dios, nuestro boleto para ir al cielo está listo para ser emitido, para que podamos llegar a Él, porque no estamos en oscuridad, sino que estamos en luz. Amén. ¿Cuánto dicen amén a eso? Una de las promesas importantes que está en la Biblia está en Juan. Busque conmigo Juan 7:17.
Juan 7:17 dice así. Al final del 16, vamos a leer el 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y dice el 17: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús diciéndole así a sus discípulos, enseñándoles que Él vino a vivir entre nosotros, pero lo que Él vino a hacer aquí, vino debidamente instruido por nuestro Padre Celestial. La doctrina que Él trajo cuando vivió entre nosotros fue una doctrina cuya instrucción provino del Padre Celestial. Y Él decía: el que no cree que la doctrina que yo enseño proviene de mi Padre, solamente obsérveme, véame, escúcheme, y sabrá si es doctrina mía o si es doctrina del que me envió. Y eso mismo es lo que debemos hacer usted y yo. Lo que nosotros profesamos, la palabra que nosotros reconocemos, entendemos que es palabra de Dios. Palabra de Dios con la cual nosotros alimentamos a aquellas personas que no tienen tanto conocimiento, aquellas personas que están en oscuridad, porque nosotros queremos compartir lo que sabemos. Nosotros queremos irradiar y alcanzar a otros para ganar las almas, porque eso fue que vino Jesucristo a vivir entre nosotros, para salvar al que se había perdido. Y para eso se gana solamente reconociendo y aceptando la palabra de Dios, reconociendo que Él es el único y poderoso creador del cielo, tierra, el mar y todo lo que hay en Él. Y esa palabra, si no podemos transmitirla como algunos hermanos hacen, que las comparten con familiares y amigos, es la mejor manera de distribuir o diseminar la palabra de Dios tal como Él lo dijo, que seremos testigos de Él en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero tenemos que hacerlo con el conocimiento de su palabra. Ese es el factor de la recepción. Y entramos en el último factor, el factor de la retribución. Mi hermano, cuando llegue el momento del juicio, ¿usted cree que vamos a ser juzgados por los delitos que hemos cometido? No, mi hermano. Nosotros vamos a ser juzgados por la luz que rechazamos, por el conocimiento que tengamos. Y mi hermano, la Biblia dice que nadie escapará al juicio. Todos compareceremos frente al tribunal. Y allí todos tendremos que rendir cuenta, amado hermano. Nadie se va a escapar. Ni los ateos, ni los agnósticos, ni todas las personas que de alguna forma rechazan la existencia de Dios, aún ellos comparecerán. Y aún ellos no podrán decir que no escucharon de Jesús. No podrán decir que desconocían la manera de ser salvos, que nadie les habló de Jesucristo y por lo tanto ellos merecen llegar al cielo. Es más, ellos dicen que ellos son de la idea de que la vida solamente es esta y que cuando muere termina todo. Muchos se extrañarán cuando llegue ese momento. La Biblia es clara, mi hermano. Hay cielo y hay infierno. El que no busque de Dios en esta época, su boleto al infierno está listo, preparado. Algunos ya mandaron a hacerlos porque se aferran a vivir entenebrecidos y su corazón está oscurecido porque se resisten a creer en la existencia de Dios. Sin embargo, hay otros que, sedientos de que alguien se les acerque, les hable de Dios y los saque de la oscuridad a la luz admirable de Jesucristo, puedan ser rescatados. Nosotros apostamos por esos. Apostamos por aquellos que todavía tienen intenciones de oír. Pero ¿cómo van a oír si nadie les predica? Como dice una canción. Alguien tiene que acercarse y hablarle de Jesús. Porque, mi hermano, no tenemos idea de cuántas personas allá afuera están sedientas y esperando que alguien se les acerque. Y ese es el trabajo que Jesús nos encomendó a usted y a mí. Buscarlos, ganarlos, bautizarlos y enseñarles.
para que ellos formen el cuerpo de Jesucristo y sea alguien más que será salvado en su segunda venida. Por eso, amado hermano, yo te invito a que no solamente recibas la palabra, la asimiles en tu corazón, sino que la compartas. Hay muchas personas susceptibles, sobre todo en esta pandemia, que ha recogido a mucha gente. Es un momento propicio para alimentar a las personas con comida espiritual, enseñarles la palabra y enseñarles que no hay otro camino. Jesús lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesús. Y al final, para que por si acaso tenías alguna duda, él dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso, mi hermano, para el buen entendedor. Los que dicen que son buena gente pero no buscaron a Jesús, igual con su buena gente se van para el infierno. Así de sencillo. ¿Sabe cuántas buena gente hay por ahí que dicen: no, yo soy buena gente, yo no tengo que ir para la iglesia, yo soy buena gente? Bueno, así, con esa actitud, igual vas al infierno. Así que, mi hermano, tú que tienes conocimiento, transmíteselo a los buena gente que hay por ahí, que dicen que porque son gente que no se meten con nadie, no se meten en problemas, son gente casera, buena gente, de repente ni siquiera fuman ni toman, pero igual van al infierno, porque no buscaron el único camino para llegar al Padre, que es Jesús. ¿Ve lo peligroso que es esto, mi hermano? Que no basta ser buena gente aquí, no basta ser buena gente. Jesús no dijo, si él hubiese dicho: bueno, los que se portan bien también pueden ir al cielo. No, Jesús no dijo eso. Si no es por mí, o sea, si no vienes a mí, si no te entregas a mí, no podrás conocer a mi Padre, dice Jesús. Y si no conoces al Padre, ¿sabe cuál es el otro camino? Porque solamente es el camino del cielo y el de allá abajo, mi hermano, donde te aseguro que no quieras estar ahí. No quieras estar ahí, Padre. Cuando recuerdan, y es el caso más patético, el caso del rico. Él era uno de los que pensaba que porque era buena gente y tenía mucha plata, bueno, yo voy para el cielo. Cuando murió fue al infierno, mi hermano, porque nunca conoció de Jesús. No conoció de Jesús. Pero él sabía que había una creación. Y seguramente él escuchó de Jesús. Seguramente escuchó algo de Jesús. Pero como muchos, su corazón se entenebreció y se aferró a su estilo de vida. No vino a la creación y a la conciencia que le hablaba de que existe un Dios, y si vienes acá, tienes que hacer ajustes. No dice: no, yo prefiero quedarme acá, y cuando yo muera yo voy para el cielo, porque yo soy buena gente, yo le respeto a todo el mundo, yo no me meto con nadie. Conozco mucha gente que piensa así. Y mi hermano, siempre que tengo la oportunidad les digo: vas al infierno, con todo y tu buena gente que crees que eres, vas al infierno, mi hermano, porque la Biblia lo dice. El camino al cielo es Jesucristo. No hay otro camino, no hay atajos. No hay atajos, mi hermano. Si no buscaste de Jesús ahora, lo siento, el camino es el infierno. Y eso es importante, mi hermano, que lo transmitamos a nuestros familiares y amigos que tienen un concepto equivocado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que mire lo que dice Romanos 2.5. Vuelva nuevamente a Romanos. Romanos 2, capítulo 5. Estamos en el factor de la retribución, en donde nos enseña, mi hermano, que nosotros vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados no en base a los pecados, sino a la luz que rechazamos. Mire lo que dice Romanos 2.5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuántos están entendiendo lo que dice la palabra aquí? Miren lo que dice los versículos 11 y 12, de ahí mismo de Romanos 2. El 11 y 12 dice:
Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Nos está diciendo que Dios sabe cuánta luz tenemos nosotros, mi hermano. Dios sabe cuánta luz tenemos. Es decir, Dios sabe cuánto realmente creemos en Jesús. Cuánta luz tenemos. Dios lo sabe. Y en base a ese conocimiento, seremos juzgados. ¿Ve la importancia de esto? ¿Ve la importancia de buscar a Dios? Hay personas que tienen más luz que otras. Obviamente, como en todo. Hay personas que están más entregadas a las cosas de Dios que otras. Hay personas que son 3/4, hay otras que son menos. Hay unos que están en el camino, que están ahí medio. Hay personas que sí están entregadas, metidas en las cosas de Dios, como Dios espera de cada uno de nosotros. Mire lo que dice, por ejemplo, Lucas. Vaya conmigo a Lucas 12:48. Lucas 12, versículo 48. Lucas 12:48 dice así, sabiendo que vamos a rendir cuentas. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, serán azotados poco. Voy a repetir esto. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios enseñándonos, mi hermano, que mientras más nos metamos con Él, así mismo será también cuando nos equivoquemos. Tendremos que pagar consecuencias fuertes, ¿no? En base a la luz que tenemos. Y mi hermano, yo quisiera, mira, si yo tuviera que ir al infierno, yo prefiero ir al infierno sin conocer nada de Jesús, mi hermano. Como el pagano que nunca escuchó de Jesús. Que ir al infierno, mi hermano, siendo parte de una iglesia, recibiendo palabra 2 veces por semana, teniendo una Biblia, leyéndola todos los días, y al final resulta que de todas maneras, con todo y eso, voy al infierno. Mi hermano, la luz que tenemos es por la cual seremos juzgados al momento de rendir cuenta delante de Dios. Y yo anhelo y deseo que todos mis hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo, familiares y amigos, seamos de aquellos que primero reconozcamos la deidad de Jesús y que seamos como el factor de la recepción. La luz obedecida aumenta la luz, aumenta la claridad. Que no seamos como el factor del rechazo. Que nuestra poca luz, que el rechazo de la luz aumenta nuestra oscuridad. No queremos ser de eso. Queremos ser, como dice la Biblia, como la luz de la aurora que va en aumento. Que mientras más conocemos de Jesús, más le atribuimos el conocimiento y la creación de todas las cosas junto al Padre, y defendamos el Evangelio donde quiera que estemos. Que podamos ser luz para otros, pero que entendamos que seremos juzgados por la luz que tengamos. Todas las personas tienen algo de luz. Todos tenemos algo de luz. Yo te pregunto, ¿qué cantidad, cuánta luz tienes tú? ¿De verdad estás metido en las cosas de Dios como Él espera, con el tiempo que tienes de conocerlo? ¿Crees que puedes dar más de lo que has dado hasta hoy? ¿Qué te impide hacerlo? ¿Qué te impide sumergirte más en las aguas del Evangelio como Dios espera? Reconociendo a Jesús
como nuestro único y suficiente Salvador. Mi hermano, Jesús lo dijo. ¿Quieres llegar al cielo? El único canal es Jesús. Si dices, si no le buscas, si no crees en Él, tu camino al infierno se estará fraguando, mi hermano. Así que yo te vuelvo a preguntar, ¿cuánta luz tienes tú? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que la van a recibir. Gracias, mi Dios, por aquellos a quienes será enviada a fin de que sea de edificación también para aquellos, Señor. Te doy gracias por tu palabra, por tu enseñanza de hoy, Señor, que nos dice que solamente a través de Jesucristo tendremos el aval para llegar al cielo. Que nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Por eso, Padre, nosotros, el Centro Cristiano Embajadores de Cristo, familiares y amigos, estamos convencidos, tenemos el conocimiento y sabemos. Y por eso venimos a Jesús, lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, y estamos en espíritu y verdad pegados a Él, porque sabemos que a través de Él tendremos la oportunidad de poder llegar al Padre. Oro por aquellas personas, tal vez apartadas, incluso aquellas personas que no quieran saber del Evangelio, que no quieran saber de Jesús, no quieran saber de Dios. Oro para que algún hermano que reciba nuestra palabra pueda acercarse, persuadirlo con la palabra y ganarlo para el Señor. Porque Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y puedan cambiar su pasada manera de vivir. Así que yo oro para que nosotros podamos ser ese instrumento que cambie mentalidades de aquellas personas que por alguna circunstancia no quieren saber de las cosas de Dios, que a través de la palabra podamos convertirlas a Él. Te pido, Padre, por esta pandemia, que cuide, Señor, a cada uno de mis hermanos, que envíes la provisión necesaria, que en cada hogar del Centro Cristiano Embajadores de Cristo haya un altar de oración, que no falte oración en nuestras casas, oh Dios. Y te pido, Padre, que tú tomes control de todas las cosas cuando regresemos. Oro por aquellos que puedan estar preocupados por algo, que puedan estar angustiados pensando en el futuro, que tú puedas darle esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que podamos, Señor, estar convencidos y seguros que tú sabes de qué cosas tenemos necesidad y que tú, Señor, en su momento abrirás las puertas que tengas que abrir para tus hijos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, familiares y amigos que de manera entusiasta esperan cada viernes y cada domingo una palabra más que nos acerque a ti, Señor, y que sea de edificación para todo aquel que la reciba. Bendice a nuestro pueblo. Gracias por tu presencia. Gracias por cubrirnos y protegernos. Y gracias por tenernos en el hueco de tu mano, Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y esté pendiente para la palabra de este domingo. Dios le bendiga.